Muy, pero muy buenas tardes a nuestros hermanos en Cristo Jesús y a nuestros amigos, los que posiblemente en esta tarde se estarán conectando con nosotros y estarán escuchando esta enseñanza. En el día de hoy quiero compartir la segunda parte de las obligaciones principales de los padres. La segunda parte de las obligaciones principales de los padres. Estamos llevando en nuestra iglesia local una serie llamada La formación bíblica de los hijos en el hogar. Y es muy importante entender que como padres necesitamos, evidentemente, formar a nuestros hijos no a la manera que el mundo no lo dice, sino a la manera del Señor. Y voy a invitarle a usted, si tiene la palabra de Dios en su mano, para que vaya conmigo a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero volverlo a leer. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Permítame orar, dar gracias al Señor e iniciar en esta tarde, Dios mediante, con esta maravillosa enseñanza, obligaciones principales de los padres, segunda parte. Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Como tu palabra lo enseña, venimos ante el trono de la gracia para agradecerte, Señor, por tus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana, Señor. Y evidentemente, en esta tarde hemos gozado y estamos gozando de tus misericordias. Venimos ante el trono de la gracia, Señor, para pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor, por todas aquellas cosas que hacemos mal diariamente y por aquellos pecados, Señor, que por supuesto nos llevan a pecar contra ti, Señor, contra tu palabra. Oramos, Señor, para que esta palabra pueda bendecir la vida de nuestros hermanos y la vida de nuestros amigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su providencia. Amén. Muy bien, hermanos. Hace 8 días iniciamos esta enseñanza que hace parte, como le dije anteriormente, de una serie que estamos llevando en nuestra iglesia local llamada Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar. Y dejamos hace 8 días claro que por la maldad que existe en el corazón de nuestros hijos, es necesario darles a ellos una sana y santa formación escritural en el hogar. Dijimos además que era de suma importancia entender que ellos son en ocasiones tercos, obstinados, desobedientes y malos por naturaleza. Es allí donde usted como papá o usted como mamá debemos comenzar esta gran tarea de enseñarles a nuestros amados y preciosos hijitos el camino del Señor desde muy pequeños. Formarlos en los buenos hábitos de la oración, en los buenos hábitos de la lectura de la palabra, en los buenos hábitos de la importancia de ser un fiel congregante, de los buenos hábitos de las doctrinas fundamentales. Además de esto, como padres debemos irlos preparando para que sean buenos estudiantes, buenos trabajadores, buenos profesionales, buenos padres de familia, buenos esposos y evidentemente otras cosas más.
Vamos a leer una vez más nuestro versículo, Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Debemos tener, hermanos y amigos, mucho cuidado en pensar que este versículo, Proverbios capítulo 22, versículo 6, es una promesa para nuestros hijos, porque pues realmente no lo es. El libro de Proverbios son dichos con el propósito de dar sabiduría en la vida. Permítame leer, por favor, Proverbios capítulo 1, versículos del 2 al 6. Dice la palabra del Señor, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Realmente, cuando estamos leyendo el libro de Proverbios, el propósito claro es entender la sabiduría y la doctrina que allí en el libro de Proverbios está plasmada. El libro de Proverbios, vuelvo y repito, y específicamente Proverbios capítulo 22, versículo 6, no es una promesa para nuestros hijos. Sencillamente son dichos con el propósito de dar sabiduría en la vida. Proverbios 22, versículo 6, es un consejo para que los padres enseñen a sus hijos sobre la vida y cuál debería ser su conducta frente a ella. Pero vuelvo y repito, debe aprovecharse y enseñar a nuestros hijos el camino perfecto, el camino difícil, el camino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días estuve enseñando las 2 primeras obligaciones. La primera es que debemos instruir a nuestros hijos en los caminos que deben andar. Y la segunda es que debemos instruir a nuestros hijos con toda ternura, con todo afecto y con toda paciencia. También estuvimos viendo algunas conclusiones y algunas aplicaciones. El día de hoy, queridos amigos y hermanos, estaré enseñando 2 obligaciones más. La primera, el alma del niño es lo primero que se debe considerar en el momento de la instrucción. Vuelvo y repito, el alma del niño es lo primero que se debe considerar en la instrucción. Y lo segundo, instruyamos a nuestros niños en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Instruyamos a nuestros niños en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y por supuesto estaremos viendo, Dios mediante, algunas conclusiones y algunas aplicaciones finales. Entonces el punto número 1 es este. El alma del niño es lo primero que se debe considerar en la instrucción. Recordemos que nosotros somos seres dicótomos, es decir, tenemos una parte tangible y otra parte intangible, a las cuales se les llama cuerpo y alma. Por supuesto, respetamos y apreciamos a aquellos hermanos que también tienen dentro de sus posturas el ser tricótomos. Pero en el caso de nosotros, los que hemos entendido por la palabra este precioso tema de la dicotomía, hemos entendido que tenemos cuerpo y tenemos alma. El cuerpo un día volverá al polvo y después verá corrupción, es decir, se pudrirá o se descompondrá, esperando la plena redención de sus cuerpos.
tomado de la Confesión Bautista de Londres. El alma de los justos o creyentes volverán inmediatamente a Dios, según Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Pero el alma de los malvados o corruptos serán arrojados al infierno, donde permanecerán atormentadas en densas y terribles tinieblas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Lo primero que tenemos que nosotros tener en cuenta en el momento de instruir o de dar la instrucción, amados hermanos y amigos, es que lo primero que debemos tener o considerar es el alma de los niños. Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, el alma de nuestros hijos debería tener un valor muy importante para nosotros. Porque deberíamos en esta tarde hacernos la siguiente pregunta. Usted como papá, yo como papá, ¿dónde irán nuestros hijos? ¿O dónde irán las almas de nuestros hijos después de que ellos mueran? Y esta pregunta debe ser muy importante para nosotros. Y debe ser muy importante para nosotros porque un día, como padres de familia, rendiremos cuentas por la instrucción que les dimos a nuestros hijos, por el modelo de educación que en este mismo instante estamos permitiendo que nuestros hijos tengan. Es decir, ¿cuánto tiempo dedica tu hijo a la oración contigo? El tiempo que dedicas a la oración es mayor o inferior al tiempo que ellos dedican a la tableta o al celular o al televisor. Y no con esto estoy diciendo que sea un pecado que ellos lo hagan. Pero el punto de esta tarde es que debemos considerar evidentemente que el alma de nuestros niños hoy en día se debe considerar en el momento de instruirlos. Y quiero preguntarle a usted, ¿el alma de nuestros hijos realmente es importante para nosotros? Una segunda pregunta, ¿nuestros hijos notan que nosotros como padres estamos preocupados por sus almas? Y la última pregunta, ¿nosotros como padres estamos mostrando realmente interés eterno por el alma de nuestros hijos? Es importante, mis amados amigos y hermanos, que entendamos que el alma de nuestros hijos es importante. El dónde ellos pasarán su eternidad es importante. ¿Dónde estarán ellos después de que mueran? Es importante. He ahí la importancia de predicarles el evangelio del arrepentimiento. La importancia de que ellos reconozcan que son pecadores y que si no se arrepienten irán al infierno eterno. Es necesario también entender que ninguno de nuestros hijos, por más pequeños, por más tiernos, por más hermosos que sean, ellos no están bajo el perdón de Dios hasta que no vengan a Cristo en arrepentimiento. Esta debe ser una gran preocupación para nosotros. Es más, debería estar como una de las principales responsabilidades cuidar por el alma de nuestros hijos. Nuestros hijos deben entender desde pequeños que el fin principal de su vida es la salvación de su alma. El fin principal de su vida es la salvación de su alma. La ropa, los regalos, ahora que se acerca esta fecha muy importante para algunos de la Navidad, el colegio, los deportes, la universidad, etcétera, son importantes.
pero la salvación de su alma a través de nuestro Señor Jesucristo es más importante. Y quiero volverlo a decir, hay cosas en nuestra vida que son importantes, pero la salvación del alma de nuestros hijos a través de nuestro Señor Jesucristo es más importante. Y como padres estamos en el deber y en la obligación de llevarles a que nuestros hijos conozcan al Señor que les puede perdonar, Cristo Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, su Hijo, su hija, sus nietos pueden ser salvos, y debemos conducirlos a esa preciosa salvación. El Padre que ha instruido a sus hijos para el cielo en lugar de la tierra, para Dios, este hombre es el que al final será llamado sabio. Y permítame volver a decir esta frase: el Padre que ha instruido a sus hijos para el cielo en lugar de la tierra, para Dios, este hombre es el que al final será sabio. Amados hermanos, amados amigos, que Dios nos guarde a nosotros, ya que se acerca este día terrible llamado el día del Halloween o el día de los muertos. Que Dios nos guarde de nosotros permitir que nuestros hijos se disfracen, que salgan a pedir dulce, o que ignorantemente nosotros los disfracemos sin tener en cuenta que el único por la Biblia que se disfraza como ángel de luz es Satanás. No hay otro en la Biblia. El único que se disfraza es Satanás. Entonces, lo primero que quiero dejar en esta tarde es que el alma del niño es lo importante, es lo primero que se debe considerar cuando instruimos. Cuando usted corrija a su hijo, tenga siempre en cuenta que el alma de su hijo está allí en medio. El punto número 2, como obligaciones principales de los padres, es que debemos instruir a nuestros hijos en el conocimiento claro, en el conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Instruir a nuestros hijos en el conocimiento claro y correcto de las Sagradas Escrituras es un deber de todo padre. Proverbios capítulo 16, permítame leerle. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Entendamos, queridos y amados hermanos, que debemos nosotros ser sabios, tener entendimiento y alejar de nosotros la necedad, entendiendo que a nuestros hijos se les debe instruir en el claro conocimiento, en el correcto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Nuestros hijos desde pequeños deben familiarizarse con ellas, con sus palabras, con sus doctrinas, con sus personajes, con sus libros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con sus idiomas, hebreo, arameo, Antiguo Testamento, y griego, Nuevo Testamento, con las palabras de Jesús. Saber, por ejemplo, quién es Jesús. Saber, por ejemplo, quién es Jesús, qué hizo en la cruz, por quiénes murió, por qué tenemos que arrepentirnos, qué debemos hacer para ser salvos, qué dice la Biblia acerca del cielo, qué dice la Biblia acerca del infierno.
nuestra tarea al enseñar la palabra del Señor de una manera correcta es altamente urgente, es altamente importante. Se debe entender, hermanos y amigos, que debemos formar bien a nuestros hijos y a nuestras hijas, escrituralmente hablando, ya que actualmente existen corrientes de sectas que pueden hacer que nuestros hijos se aparten del camino correcto, de la verdad sana y santa, de la verdad que está en la Biblia. Estamos viviendo tiempos difíciles donde muchos, óigase bien, muchos están torciendo la Escritura, donde muchos se paran en un púlpito a enseñar cosas que la Biblia no enseña. Pero ese no es el problema. El problema, queridos amigos, es que muchos reciben estas palabras con un sí, con un amén. Vemos también que se están levantando falsos profetas con falsas profecías, con falsos milagros. Que Dios nos ayude a entender que nuestra misión como padres es enseñarles el camino correcto a nuestros hijos. Y quiero leer, si usted me lo permite, algunos versículos donde la Biblia claramente habla sobre lo que vendrá, sobre las sectas que vendrán en los últimos tiempos. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos, les dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo, hablándole a los tercos, a los necios corintianos. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Esta carta de los Gálatas es la única carta donde Pablo en todo su sermón está enojado. Está, por decirlo así, bravo con estos malos y tercos galatenses. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3, Pablo escribe la segunda carta personal a este amigo y pastor Timoteo. Pero en el versículo 3 dice que prediques la palabra. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Quiero volver a reiterar, amados amigos y hermanos, que actualmente existe una corriente de sectas que están llevando aún a aquellos que no estudian, que no leen las Sagradas Escrituras, a hacer cosas que por supuesto la Biblia no habilita. Y es necesario que en esta tarde pidamos a nuestro Señor Jesucristo su gracia. Y su gracia sencillamente para formar con sabiduría a nuestros hijos a través de la palabra escrita de nuestro Dios. Y quiero finalizar recordándole a usted dos obligaciones que en esta hora hemos compartido. La primera obligación que compartimos el día de hoy es que el alma del niño es lo primero que como padres debemos considerar en el momento de instruirlos. Y número dos, es que debemos instruir a nuestros hijos en el conocimiento claro y correcto de las Sagradas Escrituras. Y también dijimos, hermanos, que nuestra tarea es altamente urgente e importante. Como conclusión final quiero decir lo siguiente. No olvides, o no olvidemos en plural, nuestros hijos son malos por naturaleza y también necesitan arrepentirse en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Como conclusión número 2, nuestros hijos son tercos. Nuestros hijos son obstinados, desobedientes. Nuestros hijos son, vuelvo y reitero, malos por naturaleza, y por lo tanto debemos enseñarles el camino del Señor, el cual permeará todas las demás áreas. Y quiero dar dos aplicaciones finales. La primera es nuestra obligación entender que como padres, nuestro llamado es instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, en los deberes como ciudadano, en los deberes como estudiante, como profesional y en su conducta como creyentes, como padres, como esposos y posiblemente en un futuro como abuelos. Y número 2, como aplicación final, instruyamos a nuestros hijos con toda ternura. Instruyamos a nuestros hijos con todo afecto, con toda paciencia, para que ellos puedan ver en nosotros realmente a Cristo y su palabra, pero teniendo por supuesto mucho cuidado de aprobar su pecado a través del consentimiento. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos guíe de enseñar la palabra de una manera torcida. Que Dios nos ayude a vivir realmente su palabra y que Dios nos permita poder estudiar con ellos, poderles enseñar a orar. Que Dios permita que cada uno de nosotros, si somos padres o el día que lo seamos, instruyamos a nuestros hijos en el conocimiento sagrado del Señor. Y que Dios perdone a aquellos padres que conociendo la palabra o que un día la conocieron,
ya no estén formando a sus hijos en la palabra del Señor, sino que simplemente están dejando que ellos hagan lo que quieran. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Oremos. Amado Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor amado, quiero presentar la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestros amigos. Presento delante de ti la vida de cada hombre y de cada mujer que te ama, Señor. Presento delante de ti la vida de aquellos que diligentemente están instruyendo a sus hijos en el camino sagrado de la palabra, Señor. Pero no solamente eso, Señor, sino que también los están instruyendo en los deberes de cómo ser un buen ciudadano, de cómo ser un buen estudiante, de cómo ser un profesional, de cómo ser un buen padre, Señor, un buen esposo. Pero sobre todo, Señor, a través de su vida, están dando un testimonio santo, un testimonio piadoso, un testimonio limpio. ¿De qué nos sirve asistir a una iglesia reformada? ¿De qué nos sirve decir que somos excelentes padres? ¿De qué nos sirve decir que asistimos posiblemente a la mejor iglesia, si se me permite la expresión, cuando en nuestra casa ni siquiera nos tomamos el tiempo de orar por nuestros hijos? Cuando en nuestra casa ni siquiera nos tomamos el tiempo de leer la palabra con ellos. Oh Señor, ayúdanos. Y ayuda a aquellos padres, Señor amado, que posiblemente, Dios eterno, están jugando a una doble moral. Son unos aquí, son otros allí, Señor amado. O predican de algo, pero no lo viven, Dios. Oh mi Señor, delante de ti, Señor, nos presentamos en esta tarde y oramos ante el trono de la gracia para que tu bendita providencia, para que tu bendito amor, para que tu gracia, Señor de la gloria, nos ayude, Padre Celestial. Sosténnos, Señor, con tu palabra, con tus brazos tiernos y amorosos, y ayúdanos, Señor de la gloria, a ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres que vivan tu palabra, Señor. Oh Padre Celestial, la tarea es muy urgente. La tarea que tenemos como padres es muy importante. Debemos formar bien a nuestros hijos y tu escritura nos proporciona todo el material, Dios, que necesitamos. No necesitamos ir al psicólogo. No necesitamos el consejo, Señor, de el maestro de escuela o de colegio o de universidad. No necesitamos sacar una cita con un consejero familiar que nos esté cobrando. Necesitamos solamente tu palabra perfecta, preciosa e inerrante. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu soberanía. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hermanos amados, les envío un fuerte abrazo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en ustedes. Y Dios mediante, de hoy en 8 días, estaremos compartiendo la tercera parte de las obligaciones principales de los padres, la serie Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar. El Señor les guarde.